La puerta se abre y no hay gritos. Solo una habitación quieta, un cuerpo en el suelo y una verdad imposible de aceptar. Edmund Kemper había cruzado el último límite. Antes de esa noche ya había dejado una cadena de víctimas a su paso. Pero el final de su historia criminal no llegó con una persecución espectacular, sino con una confesión. Kemper no era un desconocido para el sistema. Ya había matado siendo adolescente, había sido encerrado, evaluado y liberado. Años después, volvió a matar. Jóvenes mujeres, una madre, una amiga de la familia. 10 vidas destruidas. La pregunta no es solo qué hizo. La pregunta más incómoda es cómo pudo llegar tan lejos. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948. Su caso quedó unido para siempre a una etapa marcada por cambios sociales, miedo público y una atención creciente hacia los crímenes violentos. Las décadas de 1960 y 1970 fueron años de protestas, contracultura, tensión política y también de una nueva relación entre crimen y medios de comunicación. Algunos asesinos dejaron de ser solo expedientes policiales y pasaron a ocupar titulares, conversaciones familiares y programas de televisión. La violencia ya no se contaba únicamente cuando terminaba el juicio. Se seguía, se analizaba y se convertía en parte del clima cultural. Kemper terminó convertido en uno de esos nombres. No por misterio, sino por la gravedad de sus actos y por la frialdad con la que más tarde hablaría de ellos. Su historia no empezó en la edad adulta. A los 15 años asesinó a sus abuelos. Tras aquel doble crimen fue internado en una institución mental, donde permaneció varios años. Las fuentes coinciden en que más tarde fue liberado, ya con 21 años, y regresó a una vida aparentemente posible fuera del encierro. Esa liberación es uno de los puntos más inquietantes del caso. Porque lo que vino después demostró que el peligro no había desaparecido. Entre 1972 y 1973, Kemper asesinó a varias mujeres jóvenes. Muchas eran estudiantes o mujeres que se movían en un entorno donde aceptar un trayecto de un desconocido todavía no se percibía con el mismo miedo que llegaría después. El caso alcanzó su punto más oscuro cuando Kemper mató también a su madre, Clarnell Kemper, y a una amiga de ella. Después confesó. No hubo una gran huida final ni una captura heroica. Hubo un hombre que llamó a las autoridades y puso fin a una serie de crímenes que ya había dejado una marca profunda en la memoria criminal estadounidense. La clave narrativa está ahí, no se trata de un crimen aislado, sino de una trayectoria que comenzó antes de que muchas de sus víctimas lo conocieran. El expediente ya contenía una advertencia temprana, y aún así Kemper terminó de nuevo en libertad. Para entender el caso Kemper hay que separar los hechos confirmados de las explicaciones fáciles. No basta con decir que tuvo una infancia difícil, porque una infancia difícil no convierte automáticamente a nadie en asesino. Pero sí es importante observar que, desde muy temprano, su historia estuvo atravesada por conflictos familiares, aislamiento y una relación especialmente tensa con su madre, Clarnell Kemper. Las fuentes biográficas describen a Clarnell como una figura dominante en su vida. Kemper hablaría de ella durante años, y muchas interpretaciones posteriores del caso han señalado esa relación como una pieza central para entender su resentimiento. Aún así, esa lectura debe tratarse con prudencia. Ninguna explicación psicológica justifica los crímenes ni devuelve la voz a las víctimas. El riesgo de estos relatos es convertir la vida familiar en una causa única, cuando lo que existe es una cadena de hechos, decisiones y señales mal resueltas. El primer hecho irreversible llegó cuando Kemper tenía 15 años. Asesinó a Maude Kemper y a E. Kemper. Después fue internado. Años más tarde, los informes y valoraciones permitieron su salida. Ese punto resulta escalofriante porque muestra una de las grandes preguntas del caso, que vio el sistema, que dejó de ver y que señales no fueron suficientes para impedir que regresara a la calle. La evaluación de una persona violenta no termina cuando aprende a responder bien.
a parecer calmada o a comportarse de forma aceptable ante quienes la observan. En casos como este, la apariencia de control podía esconder algo mucho más profundo. Tras su liberación, Kemper empezó a moverse en un contexto donde muchas jóvenes hacían autostop. Era una época distinta, con códigos sociales distintos, y esa aparente normalidad le permitió acercarse a víctimas que no imaginaban el peligro. Entre las mujeres asesinadas figuran Merian Pesce, Anita Luchessa, Cynthia Neschal, Rosalind Thorpe y Alice Liu. Sus nombres importan porque el caso no debe quedar reducido al asesino ni a su apodo mediático. Cada una tenía una vida, una historia y un futuro arrebatado. Kemper usaba una apariencia relativamente tranquila para generar confianza. Su tamaño físico, su forma de hablar y su capacidad para parecer controlado contrastaban con la violencia que escondía. Esa contradicción es una de las razones por las que el caso sigue generando inquietud. No encajaba con la imagen simple de un peligro evidente. El miedo, en este caso, no entraba siempre por la fuerza. A veces entraba por una conversación normal, por una puerta abierta, por un trayecto aceptado sin sospecha. El final de la serie criminal llegó después de los asesinatos de Clarnell Kemper y Sarah Taylor Ayet. Tras esos crímenes, Kemper confesó. La confesión no borra lo ocurrido, pero sí cerró una etapa de incertidumbre para las autoridades. Lo que quedó después fue el juicio, la condena y una pregunta que atraviesa todo el caso. ¿Cuántas oportunidades tuvo el sistema para detectar que el riesgo seguía vivo? El caso de Edmund Kemper suele estudiarse por varios motivos. El primero es la escalada. No se trata de una persona sin antecedentes que aparece de golpe en una investigación. Kemper ya había cometido un doble asesinato siendo adolescente. Ese dato convierte su liberación posterior en uno de los elementos más discutidos del caso. La pregunta no es si el pasado condena para siempre a una persona, sino cómo se mide de verdad el riesgo cuando ese pasado incluye violencia extrema. El segundo punto clave es la selección de víctimas. Durante 1972 y 1973, varias de las mujeres asesinadas eran jóvenes que aceptaron un trayecto. En aquel contexto, el autostop formaba parte de la vida cotidiana de muchos jóvenes. No era visto siempre como una conducta de alto riesgo. Kemper explotó esa confianza social. La carretera, el coche y la conversación inicial se convirtieron en una trampa. Esa es una de las razones por las que el caso golpeó tanto a la opinión pública. Rompía la idea de que bastaba con evitar lugares peligrosos para estar a salvo. El tercer punto es la distancia entre su comportamiento externo y sus actos. Kemper podía expresarse con claridad. En entrevistas posteriores se mostró capaz de describir sus crímenes, analizar su propia conducta y responder con una calma que resulta perturbadora. Esa capacidad verbal contribuyó a que su caso llamara la atención de investigadores y especialistas del comportamiento criminal. Kemper no parecía encajar con el tópico del asesino caótico e incapaz de razonar. Precisamente por eso resultaba más inquietante, podía analizar su conducta con palabras frías, mientras los hechos demostraban una ausencia brutal de empatía. Pero esa lucidez aparente también puede engañar. Hablar bien de un crimen no significa comprender moralmente el daño causado. Kemper podía explicar, ordenar recuerdos y dar detalles, pero el centro del caso no está en su inteligencia ni en su capacidad de narrarse a sí mismo. El centro está en las personas asesinadas y en la secuencia de decisiones que permitió que el peligro continuara. Cuando un asesino domina el relato, existe el riesgo de que el público termine escuchando más su voz que la ausencia de quienes ya no pueden hablar. Otro elemento clave es el papel de la confesión. Después de matar a su madre y a Sarah Taylor Ayet, Kemper contactó con las autoridades. Ese gesto ha sido interpretado de muchas maneras, como agotamiento, como necesidad de reconocimiento, como imposibilidad de seguir sosteniendo su vida criminal. Lo prudente es no convertir esa interpretación en certeza absoluta. Lo confirmado es que confesó y que esa confesión permitió cerrar el caso.
También confirmó que los crímenes que parecían aislados formaban parte de una misma trayectoria. La historia también influyó en la manera en que se observaban ciertos perfiles criminales. Kemper fue entrevistado posteriormente en contextos de estudios sobre asesinos violentos. Su caso ayudó a alimentar el interés por comprender patrones de conducta, antecedentes, fantasías violentas, control y reincidencia. Pero esa utilidad investigadora no debe convertirse en fascinación por el criminal. El aprendizaje real está en mirar el caso sin convertirlo en leyenda. Más de 5 décadas después, el caso Kemper sigue apareciendo en documentales, libros, entrevistas y análisis sobre criminalidad violenta. Parte de esa permanencia se explica por la brutalidad de los hechos. Pero también por una pregunta que incomoda al sistema judicial y sanitario. ¿Qué ocurre cuando una persona con antecedentes graves vuelve a circular sin que el riesgo real sea detectado a tiempo? El impacto no fue solo policial. Afectó a la percepción pública del autostop, a la imagen de seguridad alrededor de los espacios juveniles y a la forma en que la prensa narraba a los asesinos en serie. Durante aquellos años, el miedo dejó de estar asociado únicamente a callejones oscuros o desconocidos evidentes. El peligro podía aparecer en una conversación normal, en un coche, en alguien que parecía amable durante unos minutos. Esa idea fue especialmente dura para una generación que había asociado la carretera con libertad, movimiento y juventud. En términos de justicia, Kemper fue condenado y permanece encarcelado. La revisión de libertad condicional de 2024 volvió a poner su nombre en la actualidad al serle denegada por un periodo de 7 años. Ese dato confirma que el caso no pertenece solo al pasado. Cada revisión reactiva el recuerdo de las víctimas y obliga a valorar si una persona condenada por crímenes tan graves puede volver a vivir en sociedad. También queda una lección sobre la forma de contar estos casos. El relato criminal puede caer fácilmente en el morbo, en el apodo, en la figura del asesino como personaje central. Pero una narración responsable debe sostener otra mirada, recordar los hechos, nombrar a las víctimas cuando las fuentes lo permiten y evitar convertir la violencia en espectáculo. La oscuridad del caso no necesita adornos. Los hechos ya son suficientemente graves. Kemper sigue siendo estudiado porque concentra varios problemas difíciles: violencia temprana, evaluación psiquiátrica, liberación, reincidencia, control, confesión y memoria pública. Su historia no ofrece respuestas sencillas. Más bien obliga a reconocer que algunos riesgos no desaparecen solo porque una institución cierre un expediente. El caso también recuerda que la prevención no puede depender solo de una intuición posterior. Después de la tragedia todo parece más evidente. El verdadero desafío está en reconocer el peligro antes de que el daño sea irreversible. El caso de Edmund Kemper deja una sensación difícil de ordenar. No es solo la historia de un asesino condenado. Es también la historia de señales previas, decisiones institucionales, víctimas jóvenes y una violencia que fue avanzando hasta llegar al núcleo familiar del propio criminal. Hablar de este caso exige cuidado. La oscuridad no debe tapar lo esencial. Merian Peste, Anita Luchessa, Cynthia Neschal, Rosalind Thorpe, Alice Liu, Clarnell Kemper, Sarah Taylor Ayet, Maude Kemper y Elle Kemper no son notas al pie de una biografía criminal. Son personas cuya vida fue interrumpida. Kemper permanece en prisión y su libertad condicional fue denegada de nuevo en 2024. Pero el verdadero cierre no está en una fecha administrativa. Está en lo que la sociedad aprende de casos así, cómo evaluar el riesgo, cómo no ignorar antecedentes graves y cómo contar el horror sin convertirlo en espectáculo. En este canal miramos estos casos desde esa responsabilidad, sin glorificar al asesino y sin olvidar a quienes ya no pueden defender su propia historia. Si quieres más casos reales narrados con respeto por las víctimas y con una mirada crítica, suscríbete al canal. Y deja en comentarios tu reflexión: cuando una persona ya ha cruzado ciertos límites,
¿Hasta dónde debe llegar la segunda oportunidad?